de mayor vulnerabilidad, dadas las circunstancias de que el COVID es un virus que lastimosamente hasta la presente fecha en el Ecuador no ha llegado ningún tipo de vacuna que pueda de una u otra forma evitar, ¿no es cierto?, su propagación, su contagio. Entonces, ratificamos nuestro deseo, nuestra aspiración, queridos hermanos bolivarenses, de que tengamos un año lleno de salud, insisto, de progreso, de prosperidad, de que todo lo bueno sea en demasía este año, porque tenemos que de una u otra forma nivelar las pérdidas del año 2020. Muy bien, yo creo que ese es el objetivo, ¿no? Este año tenemos que tratar de superar, aprender a convivir con el virus, pero no faltarle al respeto o no perderle el respeto a la enfermedad. Entonces esa es la clave. Sabemos que somos carnavaleros, que somos fiesteros, pero hay que un poco controlarnos para poder tener la expectativa de hacer lo mismo el próximo año cuando las cosas hayan pasado, ojalá Dios lo quiera. Bueno, yo no le digo doctor a Marcelo porque somos amigos de muchos años, nos conocemos y de gana vamos a adorar la píldora, hablando de cómo no nos tratamos, como Marcelo Así somos. es, Yo soy años, ¿cuántos años eran? Unos 12, 15 años, por más, lo unos menos. 16 años A cliente veces. de Marcelo en su establecimiento. Así que comencemos por esto, Marcelo, que conozcan al candidato. ¿Quién es Marcelo Cárdenas? ¿De dónde es? ¿Cuáles fueron sus padres? Sus estudios, para hacer una semblanza, yo creo que un poco sucinta, pero concreta y lo más importante de la trayectoria profesional, comercial y vivencial de Marcelo Cárdenas. Germán, Marcelo Cárdenas es un ciudadano bolivarense nacido en Guaranda. Eh, Mis padres son Raúl Cárdenas y Teresa Lorences, comerciantes de profesión. Yo siempre hago alusión a este hecho porque significó por más de 50 años una forma de actividad que nos dio muchas satisfacciones en el campo personal, pero además también tuvimos demasiado contacto y vinculación con la comunidad. Entonces esta es la matriz cuando a mí me preguntan, ¿usted es hijo del gatito Cárdenas? Digo, sí, mi padre, Raúl Cárdenas. Y qué bonito que es escuchar cosas agradables cuando hablan de la decencia, de la forma de atender, de la forma como llevaron ese negocio. Entonces esa es un poco la heredad que uno tiene, el saberse, ¿no es cierto?, legítimo poseedor de ese tipo de valores, de saber de que la honradez es algo que tenemos que siempre conculcar a nuestros hijos. Es una cosa que los valores éticos y morales nunca van a perecer. Entonces Marcelo Cárdenas es un guarandeño que estudió en la Gustavo Lemos, luego estudió en el Colegio Nacional Pedro Carbo hasta segundo año, luego fui a estudiar en la ciudad de Quito en el Colegio Nacional Mejía, me gradué en la Facultad de Jurisprudencia como doctor y también tengo una licenciatura, porque todos salíamos con una licenciatura en Ciencias Públicas y Sociales. Además de eso, tengo estudios de Derecho Internacional Humanitario. He trabajado en instituciones como la función judicial. Yo era asistente del Tribunal Penal Cuarto de Pichincha. Luego pasé a la función legislativa. Tuve vinculación con la película, perdón, con la política a temprana edad. Y realmente son esas cosas que a uno le han ido motivando, le han ido abriendo esa vena, ¿no es cierto?, de saberse y entender de que no hay cambios ni transformaciones si uno no actúa, si uno no ejerce la actividad democrática. Todo el mundo habla y se queja de los políticos. Dicen, los políticos son así, son asados, pero lo que no podemos olvidarnos es que los políticos, con el nivel y perfil que tengan, construyen democracia. Así Y es. todas aquellas personas que se quejan, que no están satisfechas, y esa es la invitación siempre, a que intervengan en la política, a que dejen la comodidad del hogar, a que dejen la comodidad inclusive de ser individuos netamente privados, se conviertan en públicos, pero las satisfacciones son enormes porque uno tiene la posibilidad de servirle a la provincia, al pueblo, y aún no llegando a ser autoridad provincial, uno sirve de ejemplo para las actuales generaciones en justamente desarrollar una serie de cosas, de actividades, de propuestas políticas, de que le vean a uno que uno no solo es, o no solo parece, sino parece y es un hombre bueno, un hombre de bien, que hace las cosas
de la mejor manera, buscando la proyección de los derechos colectivos, de los derechos de los pueblos. Entonces, este ha sido un poco mi caminar. Luego Germán, de haber salido de la inestabilidad, por eso yo soy una persona que siempre lucho por la estabilidad, no solo política, sino también desde el punto de vista de aquellos funcionarios que algún rato, luego de haber pasado 3, 6 meses, tengan su estabilidad económica, porque eso le permite, le permite a uno proyectarse. Entonces, esa inestabilidad hizo que yo un día decida ponerme un negocio, hacer un emprendimiento hace aproximadamente 25 años y creamos un modelo de negocio, ¿no es cierto?, un poco diferente, como era el modelo de negocio. Comenzamos a distribuir accesorios para vehículos, luego empezamos a importar los mismos, a distribuir en todo el país y de eso hemos vivido los últimos 25 años, dándole un nuevo look a lo que ha sido o lo que es o lo que ustedes conocen como los negocios de autolujos. Nosotros tenemos una proyección completamente diferente en donde la calidad del servicio, en donde la facturación, en donde la honradez es lo que nosotros vendemos. Nosotros no vendemos accesorios para vehículos, nosotros vendemos una nueva forma de accesorizar vehículos en donde el cliente tenga la satisfacción plena de que le vamos a cobrar lo que hemos pactado entre las dos partes, salimos de amigos y tenemos la idea de que este tipo de política genera un retorno permanente y claro, y entre amigos comenzamos a hacer muchísimos negocios. Esa siempre va a ser la propuesta, generar, ¿no es cierto?, vínculos en los cuales dos personas que no se conocen, en un tiempo de una media hora, 1 hora o 2 horas que demora un accesorio a ser instalado, dependiendo de la cantidad de los mismos, generamos amistad y es en función de todo, insisto, de todo lo que se va viendo. Y ese es un claro ejemplo, Marcelo. Así es, Germán. Nosotros somos amigos a partir de ir a tunear en la Toyota, me acuerdo la negra que compraba, nuevecita y llevamos donde Marcelo. Bueno, Marcelo, este es el emprendimiento. En la vida profesional ya hay con esta inquietud de comenzar a hacer vida política, que yo creo que primero es mal entendida la política, porque confunden la politiquería con la política, que eso es un tema que a todos les meten en el mismo saco y a todos les califican de lo mismo, y eso de lanzar lodo con ventilador es un tema muy, muy frecuente en la política. ¿Por qué Marcelo Cárdenas decide incursionar en la política? Creo que ya son alrededor de 8 o 10 años, no sé si estoy mal con las fechas. ¿Por qué decide primero regresar a hacer un apostolado en la provincia de Bolívar? Germán, porque todo bolivarense tiene que pensar siempre en volver, siempre en regresar, pero no necesariamente para la actividad política. Y a nosotros nos ha tocado sembrar para cosechar. Es muy bonito a veces llegar, lanzarse la primera vez y ganar. Son pocos los elegidos, son pocos los ungidos que han hecho, pero la mayor parte, la mayor parte de políticos lo que hacen es sembrar, ir así buscando un ejercicio de la política algo más profesional, porque la política requiere de lecturas, requiere de reflexiones, requiere de conocimiento, requiere de caminar por donde uno quiere ejercer justamente este tipo de influencia. Uno no puede basarse únicamente en los libros, en las lecturas de los periódicos, de las revistas políticas, porque están alejadas de la territorialidad. ¿Cuántas veces nosotros hemos descubierto que una cosa es la política en los Estados Unidos, en el Brasil o en la misma Colombia, y una cosa completamente diferente es la política en la ciudad de Guaranda y difiere de la política en la ciudad de San Miguel, y estas dos difieren completamente de lo que es Chillanes, y dentro de Chillanes difiere lo que es San José del Tambo lo que es la y lo que es Chillanes. Ah, entonces, conocer todo este tipo de particularidades le permite a un hombre ser más extenso, más completo, en saber cuál es la proyección, cómo es la composición inclusive de sus colectivos, cuál es el nivel de necesidades que tienen, qué es lo que tenemos que priorizar y qué es lo que también tenemos que proponer en función de una provincia completamente diferente, una provincia que tiene que caminar a otros ritmos. Y de igual manera, las ciudades, ¿no es cierto?, vemos con mucha emoción y entusiasmo, yo siempre pongo como ejemplo, y no es política, el crecimiento. Tal vez ustedes los sanmigueleños no lo ven así, pero yo le veo a este cantón como muy pujante, donde uno ve bastante obra de construcción civil, y eso a uno le emociona, porque significa que San Miguel es una tierra bendita, que San Miguel es una tierra bonita, en donde la gente le gusta vivir, le gusta producir y quiere quedarse.
Y eso es importante porque impide la migración que normalmente estamos acostumbrados los bolivarenses. Nuestra provincia tiene un alto nivel de inmigración y es producto de la poca satisfacción de necesidades que encuentran sus hijos, por eso la gente se va. Entonces, Germán, esta es un poco la dinámica, ¿no es cierto?, en la que nosotros vamos viendo las complejidades que tiene la política, saber de que entendiéndole, ¿no es cierto?, a la explicación, llamémoslo así, desde la Asamblea Nacional de lo que nosotros estamos proponiendo, con todo este tipo de particularidades tenemos que generar leyes. Y ese tipo de leyes justamente tienen que tratar de solucionar los problemas álgidos, ¿no? Y no cabe duda que una provincia en donde la pobreza, donde tenemos pobreza extrema, una provincia donde tenemos serios problemas en lo que es la agricultura, en donde tenemos gran influencia de lo que es la intermediación en la agricultura, en donde tenemos una obra vial que siendo importante lo que se ha hecho, todavía es insuficiente, porque no se van uniendo los lugares, ¿no es cierto?, que conectan o que son puntos o son polos de desarrollo, tanto en el subtrópico como en la parte andina. Entonces, vamos viendo, insisto, Germán, todo este tipo de geopolíticas a efecto de buscar profundizar en lo que nosotros deberíamos, en caso de ser electos, con el favor del voto de la provincia de Bolívar, en qué concentrarnos, qué hacer, pero tiene una matriz, y esta matriz no es otra que el conocer a profundidad los problemas y la composición étnica inclusive de la provincia de Bolívar. Muy bien. Marcelo, entonces vamos a entrar en materia. Yo creo que con esta breve semblanza de lo que nos ha contado Marcelo en estos 10 minutos, yo creo que la gente ya sabe quién es. Muchos no identificarán a Marcelo porque, como dice, saliste de la provincia del segundo curso que llamamos nosotros. Al tercero. A tercero, pues, o sea, saliste ya terminando el segundo curso. Mucha gente no conocerá a Marcelo Cárdenas, pero ubicarán al papá, al Gato Cárdenas, así que ya mucha gente va a estar integrada con ese tema. Pero ahora nos vamos al tema neurálgico de esta entrevista. ¿Qué es lo que queremos saber de Marcelo Cárdenas, más allá de lo que ya hemos contado, ¿no? Su forma de pensar, cuáles son sus prioridades, cuáles son sus animadversiones, incluso con ciertas cosas que pasan en la provincia, y qué es lo que vamos a hacer para mejorar la situación de los bolivarenses. Yo creo que es muy importante que los candidatos no ganen de una sola, porque la conscripción resulta muy pequeña. Claro. Entonces, buscando, integrando, conversando con la gente, uno se va empapando más de la realidad de la provincia. En base a este concepto, Marcelo, ¿cuál es la propuesta que diseñará y pondrá a consideración de la Asamblea Marcelo Cárdenas en caso de ser electo asambleísta de la provincia de Bolívar para intentar resolver estos temas tan complejos y tan diversos que la provincia de Bolívar tiene? A pesar de ser tan pequeña, todas las ciudades, todas las parroquias, los recintos, los barrios de la provincia de Bolívar tienen necesidades completamente diferentes. Germán, me parece muy válido cuando hablamos de que la conscripción no tiene que ser tan rápida, completamente de acuerdo. Uno no puede saltarse del prekinder a la universidad. Uno tiene que prepararse, tiene que tener madurez. No es lo mismo un candidato, Germán, no es lo mismo un candidato, y eso nos pasó en la última década, que tenía muchísimos conocimientos, pero le faltaba madurez política. ¿Madurez para qué? Para entender que este país lo componen 17 millones de ecuatorianos, que no podemos dejar a un lado a la sapiencia de nuestros ancianos, de la gente de la tercera edad, y solo imbuirnos y decir que los jóvenes es el nuevo empujón y que solo los jóvenes vamos a cambiar y transformar. Completamente de acuerdo, nadie lo discute, pero tenemos que tener sus puntos de equilibrio y eso solo se le va adquiriendo a través del tiempo. Y la experiencia. No hay nada que hacer y eso lo podemos hacer una comparación cuando uno empieza a amar, especialmente al padre, es cuando va pasando va quemando las etapas. Claro. Que cuando éramos hijos decíamos, ay, mi padre, qué malo que es, qué injusto que es mi padre. Hoy ya no sabe nada, todo está atrasado, está fuera de época, nos dicen, ¿no? En ciertos años de los exactamente, jóvenes. Pero uno ahora va entendiendo que quemando esas etapas de vida va amando a su padre y va entendiendo la sabiduría y riqueza y profundidad de sus palabras. Entonces, un candidato, desde mi punto de vista, yo soy de los que pienso
que sin poner un requisito, pero sí se debería buscar candidaturas en las que por lo menos, estén sobre los 40 años de edad. ¿Por qué? Porque se sobreentiende que una persona ha crecido, ha estudiado, ha hecho una maestría. Qué importante, Germán, es inclusive, sin que se considere esto un prejuicio, tener hijos. ¿Por qué es importante, Germán? Porque es bonito saber cómo nacen, cómo crecen, cómo hay que criarlos, porque estamos construyendo a través de esa crianza un país, una provincia. Así es. Entonces tenemos una visión completamente diferente si el día de mañana nos dicen, bueno, ¿y cuál es su posición respecto, por ejemplo, a medidas abortivas, por citar un ejemplo? ¿O cuál es su posición política respecto a lo que es, ¿no es cierto?, la desnutrición crónica infantil, por citar ejemplos? ¿O cuál es su idea respecto a qué contenidos deberían tener educativamente hablando los pensum de estudios, tanto en la escuela, en el colegio y en las universidades? Porque cuando uno ya se ve en perspectiva como padre, va comprendiendo de que la responsabilidad más grande que tiene un ser humano no solo es preservarse como ser humano, como humanidad, sino educar, criar y lograr que esos niños en su momento determinado superen a sus abuelos, superen a sus padres y sean una mejor proyección de cada uno de nosotros como familia. Entonces, yo soy de los que pienso, Germán, regresando a los temas de la política, de que uno debe tener estas madurez, ¿no es cierto?, esta madurez para poder pensar y reflexionar en la Asamblea Nacional, porque allá nos vamos a encontrar con los que dicen son los duchos de la política, pero son duchos de la política porque se han profesionalizado. La política no es sino otra forma de profesión. Así es. A la política no podemos ir y entender y decir de que hay que tener, únicamente no solo hay que tener un buen juicio, un sano criterio, juicios de valor acertados, sino también hay que tener conocimientos. Y cuando hablo de conocimientos no estoy hablando necesaria o estrictamente de conocimientos en el campo legal, ¿sí? Pero no hay que discutir que a la Asamblea Nacional o quienes crearon las repúblicas en aquella época en la Francia de 1758 o 1781, etcétera, eran gente que escribían y sabían de leyes, era gente que redactaban constituciones, que redactaban contratos sociales. El contrato social no es otro sino una carta en la que se escribe, ¿no es cierto?, en donde los ciudadanos dicen, aspiran y esperan que su gobierno, ¿no es cierto?, cumpla con ese contrato social que es buscar armonía, buscar desarrollo, buscar equidad, buscar igualdad, que esos han sido los parámetros que como humanidad siempre los seguimos buscando y los seguiremos tratando de alcanzar. Entonces buscar esta profesión llamada política, pero cuando hablo de profesión significa leer, estudiar, reflexionar, prepararse. muchas de las veces qué importante que es escribir un libro, hacer una tesis, porque eso significa, ¿no es cierto?, que nosotros vamos adquiriendo el método para construir pensamiento y criterio. Entonces yo sí soy de los que pienso que la política no tiene que ser tomada como una forma o un trampolín en el cual yo voy a mejorar económicamente. Ahí están los errores justamente de los que hemos tenido. Gente demasiado joven que no tiene la experiencia suficiente, no estoy haciendo alusión a alguien en especial, no tienen la experiencia suficiente, no tienen el conocimiento, no tienen todos esos valores que solo la edad, Germán, te va dando. Yo no estoy cayéndome de viejo, pero es importante. No es lo mismo, Germán Jarrín, cómo pensaba respecto de la política cuando tenía 19, cuando luego tuvo 29 y ahora que tiene probablemente sobre los 40 años de edad. No es lo mismo. Sobre un mismo pensamiento nosotros hacemos una serie de valoraciones. Dice que uno dice a veces, no, qué tonto que era una bestia. Dice, yo era una bestia, ¿cómo pensaba? ¿Cómo? Uno reflexiona y dice, ¿cómo pensaba esas cosas? Claro. Ahora, ¿no es cierto?, en la mitad de la vida nosotros podemos pensar y tener esa proyección de decir, no, para nuestra provincia, ¿qué queremos? Queremos paz, pero producto de sanear problemas estructurales. Queremos progreso, saneando, insisto, ¿no es cierto?, deformaciones que como provincia, que como sociedad las tenemos, y que si no vamos buscando aminorar estas brechas sociales, no haremos no habremos hecho absolutamente o casi nada respecto a lo que es los sistemas equitativos. Equitativos desde el punto de vista de dar a cada uno según lo que él se merece, que es diferente o lo que necesita, Marcelo. O lo que necesita, Claro. que es diferente
buscar sociedades igualitarias, porque esas sociedades igualitarias le dan la misma recompensa al que trabaja como al que no trabaja. Y eso creo que le lastima al ecuatoriano. Claro. Y al lastimado. De gana me esfuerzo, de gana ¿Para hago qué? mi más. Y eso es lo que pasaba en los regímenes, ¿no es cierto?, comunistas o totalitarios, en los cuales igual te da trabajar Todos o no trabajar, si a la final igual. el Estado tiene la obligación, entre comillas, moral, de proveerte de una serie de recursos, de una serie de servicios, y que tú estás destinado, o los utilizas o no los Pero utilizas. Marcelo Cárdenas es un hombre de izquierda. Pero ¿Qué por pasa supuesto con esos pronunciamientos? Por ejemplo, el comunismo no está bien en estos momentos en el mundo. Germán, lo que nosotros tenemos que hacer, lo que decía Mariátegui, ese filósofo peruano, que decía que nosotros tenemos que tropicalizar los conceptos. No es lo mismo la concepción de izquierda que tienen inclusive en la Comunidad Económica Europea, en Europa, en España, en Francia, en Italia, que lo que nosotros pensamos. ¿Por qué? Claro. Porque ellos tienen un proceso como humanidad en donde han tenido etapas que ya han quemado. Claro, Nosotros mucho aquí más profundo. nosotros aquí tenemos problemas, Germán, de desnutrición, tenemos problemas de educación, tenemos problemas de salarios básicos, tenemos un problema que enfrenta a un ciudadano cuando pierde su empleo y se queda completamente en estado de indefensión. Aquí no hay quien te salve, aquí no hay quien te dé trabajo. Ese tipo de políticas en Europa están cubiertas, en los mismos Estados Unidos están cubiertas. Quien pierde un empleo tiene un seguro de empleo que aproximadamente le mantiene el mismo estado por aproximadamente un año. Aquí no pasa eso. ¿Por qué? Porque tenemos problemas estructurales que pasan por un eje transversal que se llama corrupción, y eso es lo que tenemos que atacar. No es que en los Estados Unidos sean unos ángeles, no es que en Europa sean unos ángeles, no, pero los temas de corrupción son tratados o fueron tratados hace 20 años, hace 15 años, con mucha seriedad. La justicia funciona bastante bien, a diferencia de nuestro tipo de justicia. Entonces, regresando al tema, para no dejar de evadir, claro que soy un hombre de izquierda desde el punto de vista de buscar equidad social, pero por supuesto, pero lo que no puedo... Pero equidad, ¿no? Igualdad. Exacto, pero lo Claro. que yo ya no puedo seguir admitiendo en las sociedades es de que si hay una persona que trabaja, se esfuerza, genera emprendimientos, tiene creatividad, desarrolla la iniciativa privada, ¿por qué el Estado tiene que limitarle? Eso es lo que sucedió en las economías de Rusia, en las economías inclusive de la misma China en su momento, porque quienes conocen, muchos bolivarenses deben conocer, conocemos la de China, es un país completamente capitalizado, en donde de cada 10 ricos en el mundo, 6 son chinos. 6 son chinos. De cada 6 plumas de construcción, de las plumas de los edificios, de esas mega plumas, 6 están en la China. Entonces, ¿qué significa? Que ellos tienen un Estado muy interesante. Tienen un Estado que gobierna, que se preocupa de lo que es salud, de lo que es educación, de lo que es el bienestar social, pero la iniciativa privada tiene un Está contrato respaldada y muy fomentada. interesante, Claro, tiene un sí. contrato muy interesante. Te generan todos unos conceptos de desarrollo privado, y lo que hacen es lo siguiente: tú no le puedes defraudar al fisco allá en la China, no le puedes defraudar, lo que tienes que pagar es los impuestos, y te dejan hacer absolutamente lo que tú quieres como seres humanos. Y obviamente son países que están creciendo a un nivel y a un ritmo que nosotros quisiéramos crecer. Ahora, Marcelo, ¿qué pasa en la provincia de Bolívar, que somos la cola de todo? O sea, vivimos en un país pobre, inequitativo sobre todo. ¿Y qué pasa con Bolívar, que somos una de las, si no la más pobre del país? ¿Qué pasó en Bolívar? ¿Y cómo cambiar esa realidad? Que eso es lo que, a lo que los asambleístas con formulación, creación, poner en conocimiento de la asamblea las leyes, tiene que ir a tratar de mejorar en algo, porque decir que va a solucionar los problemas del asambleísta es algo que yo creo que nadie en sus cabales va a ofrecer, ¿no? Así es. Germán, ¿qué le pasa a Bolívar desde hace aproximadamente 100 años? Yo, sin lugar a dudas, pienso de que a Bolívar tiene la cuna de sus males fue que el tren en su momento no pasara por donde debió haber cursado las rieles del ferrocarril, que fuimos en aquellas épocas, hace más de 100 años, víctimas justamente de aquellos malos bolivarenses que en su momento no supieron defender un eje de desarrollo. Al quedarnos al margen, las autoridades que nos han gobernado desde hace 100 años nunca entendieron el problema, pensaron, se imaginaron
de que la solución pasaba netamente por el orden burocrático. Y la burocracia lo que ha hecho es ser una boya económica, ser una boya en la cual la provincia no ha naufragado. Esa es la verdad. Pero generar crecimiento, generar desarrollo, no lo hemos tenido. Y no lo hemos tenido porque seguimos siendo dependientes del orden burocrático y tenemos economías productivas de subsistencia. ¿Por qué de subsistencia? Porque son muy pocas las personas que desde la agricultura, no del comercio, ojo, vamos a hablar desde la agricultura y luego lo vamos a separar en la parte del comercio. Desde la agricultura no hemos tenido grandes, por ejemplo, aquí emprendimientos de decir y de tener lujo de que hemos manejado en el subtrópico la hacienda como la Clementina, por poner un ejemplo, donde era un emporio donde tenían 5,000 empleados, Así es. por citar un ejemplo. O en las comunidades andinas que teníamos, ¿no es cierto?, un emporio de riqueza a través de las haciendas en donde la gente trabajaba, no se les explotaba. Estoy hablando de tiempos modernos, sino al contrario, han sido sinónimos y efectos de explotación. ¿Y eso en qué ha degenerado? En problemas sociales, en problemas laborales, en problemas en los cuales inclusive la propiedad de dominio está en juego hasta los días de hoy. Y eso hace que la provincia siga, ¿no es cierto?, estancada en qué modelo seguir. Y el modelo que hay que seguir, Germán, es el siguiente, y es nacional. Si Bolívar, con tanta riqueza, con tanta productividad, con estas tierras fértiles que tenemos, no le damos ese empujón desde el Estado, desde los GAD cantonales, desde los GAD provinciales, y no le metemos coñeque a ese tipo de emprendimientos, no apostamos por el agricultor, no haremos el verdadero cambio de la matriz productiva. Eso es lo que hay que hacer, desde la Asamblea Nacional, desde el GAD provincial y desde el GAD cantonal. ¿Cómo hacerlo, Marcelo? Exacto, yo sí voy a decir, ¿cómo hacerlo? Aquí tenemos que hacer 5 propuestas, 4 propuestas en la cual todos tenemos que converger, ¿no es cierto? Que es agricultura, educación, insisto, agricultura, educación, desnutrición crónica e infantil, ¿no es cierto? Y el último es justamente lo que repetía creo que hace 15 días en esta misma radio, un tema de vialidad, que es importantísimo. Desde el primer punto, ¿qué es agricultura? Si nos reconocemos como una provincia netamente agrícola, creo que ha llegado el momento, Germán, de legislar, pero bien en serio. Y olvidándonos de la palabra fiscalización, que no es que estamos renunciando a esa palabra, pero yo sí creo que a través de las acciones desde la Asamblea sí podemos pedir que el Ministerio de Agricultura ya de una vez en nuestras direcciones, en nuestra provincia, se active profundamente. Claro. No puede seguir existiendo ese famoso pretexto, es que no tenemos recursos, pero tienen personal. Germán, como decía un gran empresario, que uno de los grandes éxitos de Walmart, de esta gran cadena en los Estados Unidos, decían, y esto es para todos los emprendimientos, decían, de que de la vereda para afuera, o desde la puerta de calle, o de un almacén hacia afuera, siempre van a haber problemas, pero desde esa misma puerta para adentro, si no hay ventas, hay que pintar, hay que arreglar la estantería, hay que barrer, hay que hacer stocks, hay que invertir para ponerle un sistema informático. Siempre tenemos que estar creando. Entonces, si no tenemos recursos, pero tenemos personal, y ese personal no está llegando al campo. Esa es la crítica permanente en el campo. Cuando dice, y llega el personal, dice, vean, a cumplir, a hacer firmar. Sí, y no estamos mintiendo. Entonces, Germán, ese tipo de fiscalización, ¿no es cierto?, esa auditoría laboral es la que tenemos que hacer, sin pretender inventar el agua tibia, sino ejercer esos efectos de control, a efecto de que un asambleísta se preocupe cómo funciona el MAE en su provincia. Porque normalmente, muchas de las veces, cuando no tienes una agenda preparada, te pierden los discursos y en las propuestas legislativas que no son tuyas. Pero sí tenemos que tener ahora una visión de provincia. ¿Por qué? Porque el agricultor ya no puede seguir dejado a la deriva. Ya más pobres no pueden estar. Ayer estábamos en Undushí, que es una comunidad y en Palmira, que son unas comunidades del cantón Chillanes. Y decían, tengo 5 hijos, de los 5 hijos, 5 viven fuera de Undushí y de Palmira. ¿Por qué no viven sus hijos en el campo? Porque el campo es sinónimo de pobreza y de miseria. Aquí nos hemos quedado mi mujer y yo. ¿Cuál es la esperanza? A mi mujer ya he accedido a $85 del bono de la pobreza, que digo yo, porque no es bono de desarrollo humano, y yo aspiro que a mí también me den. Esa es la esperanza de un campesino en el campo. Ese es el problema. Ese es el problema
que le estamos viendo. O sea, ellos ven como un efecto de jubilación acceder a un al bono de desarrollo para humano. que lograr subsistir hasta sus últimos días. Pero ojo, de 7 que eran de familia, 5 están afuera. Entonces, Germán, eso tenemos que revertir. Yo sigo pensando que desde la Asamblea Nacional nosotros tenemos que promover este tipo de iniciativas. ¿Hasta cuándo el centralismo de Quito, de Guayaquil, de Guaranda y del mismo San Miguel? ¿Por qué no pensamos como alcaldes y como prefectos, en este caso como alcaldes, desarrollarle a San Miguel en función de sus comunidades, de sus parroquias? ¿Por qué somos centralistas en San Miguel? Y los sanmigueleños se quejan que los guarandeños son centralistas, y los guarandeños se quejan que son centralistas los quiteños, pero todos tenemos en un común denominador que somos centralistas. Tenemos que aprender a descentralizar. ¿Por qué no tenemos, por ejemplo, aquí en Régulo de Mora, alguna dirección? ¿Por qué no la podemos tener? Porque la misma gente de San Miguel, ¿qué es lo que te dice? No, es que está muy lejos. Pero se van a Quito, se van a Guayaquil y no tienen absolutamente ningún problema de estar 1 hora de ida y 1 hora de regreso por el tráfico. ¿Y por qué en nuestra provincia no podemos descentralizar? Esta propuesta, si nosotros, de acuerdo a la tendencia mundial, lo dice me parece que dice la ONU, la ONU me parece que es en una de sus políticas ambientales, habla de que en el estamos en el 2021, en el 2030, el 70% de la humanidad vivirá en las ciudades. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con los campos? Es por eso que están tan preocupados en proveernos de alimentos sintéticos, de alimentos transgénicos que utilicen la menor cantidad de tierra, la menor cantidad de factor humano, de elemento humano, para satisfacer las necesidades, en este caso, del resto de los humanos. Entonces yo sigo pensando, pero no es un problema, no estamos pateando la pelota solo adelante, porque algún día nos vamos a encontrar con el mismo problema y tenemos que buscar la solución. Y para mí la solución es recuperar el campo, es hacer de un agricultor, ¿no es cierto?, una profesión digna, porque digna ya es, pero hay que darle el valor suficiente y eso se lo da generando comercio, generando riqueza y que le quede platita en el bolsillo, porque si no no podemos hablar la gente lo que de quiere riqueza en la agricultura, plata para vivir mejor. Pero por supuesto, con dinero tú puedes comprar cosas. Es el famoso concepto de economía circular, ¿no es cierto? Si yo gano bien, pago bien a mis trabajadores, hago emprendimientos, en este caso en mi finca, en mi hacienda o en mi chacrita, en mi quintita, compro, dinamizo la economía de mi ciudad, de mi pueblo, ¿no es cierto? Y obviamente... De hecho, eso ha pasado muchos años aquí en Bolívar, ¿no? Hoy que la agricultura se ha venido a menos y que las condiciones no vienen. Pero cuando venía el tiempo de cosechas y cuando son tiempos de cosechas, toda la economía se dinamiza de forma importante, lamentablemente. Ya como tú decías, el intentar sobrevivir está matando a la provincia. Germán, pero nos pasa una cosa que son muy interesantes. Y ese es un tema que también nosotros tenemos que ir a la Asamblea. Hace 15 días me parece que conversábamos y hablábamos de los temas del COTAD, de que desde la Asamblea Nacional, por ejemplo, eso sí es una facultad, legislar para mejorar la calidad de las competencias. Germán, un ejemplo. En la ciudad de Caluma, el señor prefecto hizo un puente muy bonito, iluminado, perfecto, pero tenían en Caluma, ¿no es cierto? Une a Caluma Nuevo con Caluma Viejo. Lo incomprensible era de que tú tienes del un lado de Caluma, tenías 300 metros de una carretera de último orden que une a un puente de primer nivel y tenías en Caluma Vieja igual 200 metros. Eso yo no entiendo. ¿Cómo hacemos un puente grande, bonito, interesante? Pero tenemos las vías de acceso, tanto de Caluma Nuevo al puente y de Caluma Viejo al puente, inaccesibles o de tercer orden, no importa ahí el orden, pero no es coherente que una obra de ese nivel esté truncada por un nivel de competencias, que al uno le tocaba hacer el pavimento, que el otro alcalde no tuvo la plata. ¿Quién sufre? El pueblo. Esto es lo importante, por ejemplo, si es una obra en la mancomunidad, ¿no es cierto?, GAT cantonal y GAT provincial, tenemos que cerrar el círculo. O sea, no podemos dejar 500 metros, 300 a un lado y 200 al otro lado, a la deriva, 2 o 3 años. Marcelo, lamentablemente las cosas caen por esos temas, ¿no? Yo conozco ese tema bastante y muchos problemas en los que los alcaldes no quieren, por tema de competencias, volcarse al campo, en competencias, mejor dicho, en proyectos con las juntas parroquiales, con la prefectura, y el prefecto lamentablemente no puede en los centros urbanos
ejecutar, porque viene el asambleísta que va a fiscalizar y le dice, claro, estimado prefecto, usted hizo estas 2 vías sin tener la competencia y no tiene convenios. Entonces aquí viene un tema que es legal también. Pero Germán, justamente es lo que tenemos que tener este mismo ejemplo para que la ciudadanía nos entienda. Si no tenía competencia, ¿para qué es el puente? Porque el puente está ahí y está en el pleno corazón de Calum. Es justamente este tipo de vacíos legales en los cuales el que sufre es el pueblo, en este caso de Marcelo Calum. Cárdenas, ¿qué pasa? ¿Qué debería corregirse con el tema de competencias en el país? Cuando tú haces una mancomunidad, los presupuestos deberían unirse, pero no podríamos caer en que quedan 500 o 600 metros a la deriva por un tema ahí sí de falta de competencia. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Cuando se hace una obra en donde existe una mancomunidad, ¿no es cierto?, provincial como la cantonal, debe cerrarse el círculo y debe terminarse la obra completamente. No se puede dejar estas obras inconclusas, Germán. Entonces es importante reformar el Código Orgánico Integral, el Código de Organización y Autonomía Territorial para evitar estas cosas que realmente no solo son un mal ejemplo, sino que son inauditas. Un lindo puente al cual tú no puedes acceder por 2 o 3 años. Y eso no está bien. Entonces, Germán, estos son los temas que nosotros planteamos y decimos reformar el Código Orgánico de Administración Territorial. El COTAP, básicamente. Porque es indispensable que las competencias municipales y las competencias provinciales, ¿no es cierto?, se vayan, ¿no es cierto?, vayan teniendo puentes en las cuales la viabilidad de ese tipo de obras se hagan una realidad. Ya no es concebible que por 500 o 600 metros o por un límite en la que no está completamente claro si es provincial o es cantonal, la gente pase años en un tema de consulta con el Procurador General del Estado, por citar, hasta que él determine. Este tipo de cosas son las que tenemos que ir a la Asamblea, a organizar un país completamente diferente. ¿Para qué? Para que la gente tenga mejor calidad de vida en tiempos reales. El presupuesto está más, Marcelo, porque ya se nos acaba el tiempo. El presupuesto está mal repartido en el país, muy poco para los cantones, para las provincias. Debería ser más provincias para las provincias, como tú decías, darle más al que más necesita, no a todos por igual, que es un asunto importante, y eso es lo que a la larga, porque con las circunstancias que hemos hablado aquí, por ejemplo, en la provincia de Bolívar todo el mundo ha migrado, ¿no? Jóvenes que hoy están regresando a los años a su tierra. Sin embargo, toda la gente, como tú decías, los jóvenes, no tan jóvenes ya, gente que hoy tendrá 30, 35, 25, ha migrado de la provincia, y por ende tenemos la provincia sin habitantes o pocos habitantes, porque todos están registrados en Pichincha, en Guayas, en todas partes del país. Pero por esa misma situación, Bolívar le da unos recursos paupérrimos. Chimo, por ejemplo, se maneja con $2 millones al año, mientras hay cantones y hay ciudades que manejan 135, 200, 300 millones de dólares. Y así vienen los temas de más para el que más tiene y menos para el que menos tiene. Nosotros hablamos en nuestra propuesta de una ley que recupere no solo para Bolívar, sino para las provincias más pobres del país, ponderando el nivel de pobreza, porque el nivel de pobreza significa reconocer desigualdad y falta de equidad. Claro. En la Comunidad Económica Europea, para nadie es extraño que Alemania ha erogado una cantidad de dineros para que España, para que Grecia y para que Italia se igualen en los niveles de vida que tienen los demás países. ¿Por qué? Porque justamente están tratando de hablar de una comunidad en donde todos los ciudadanos tengan bienestar. Si estos niveles de cosas vemos en Europa, la gente siempre me dice, pero ¿por qué hablas de Europa? Yo digo, porque no puedo hablar de Saturno, de Neptuno o de Júpiter. Este planeta es nuestro y estos son los ejemplos reales. ¿Qué es lo que debemos proponer para Bolívar, para Chimborazo, Cañar, para Cañar, para las provincias amazónicas, en donde los niveles de pobreza son alarmantes? ¿Qué necesitamos? Tener un fondo de recuperación económica justamente en donde se pondere el factor pobreza. ¿Para qué? Para salud primerito, para educación y obviamente para vialidad, para desarrollo, para generar microemprendimientos. ¿Por qué tiempo, Germán? Porque no puede ser una obra, mejor dicho, no puede ser una ley
de carácter general, y en este caso siendo general, con un tema específico, que no pueda exceder de unos 15 años. Pero necesitamos 15 años que el país regrese a ver a estas provincias para nosotros no quedarnos cada año en total de desigualdad frente a un Tungurahua, frente a un Chimborazo mismo, más Tungurahua, más los ríos, más los Guayas, y nosotros estamos cada vez más anclados, pero hacia abajo. Entonces, Germán, estas leyes en donde tengamos comunicación con asambleístas de Chimborazo, que tengamos comunicación con asambleístas orientales, generar un bloque, ¿no es cierto?, que recupere a sus provincias, yo creo que es una prioridad desde la Asamblea Nacional. Entonces, cuando la gente nos dice, ¿y para qué va la Asamblea? Mejor préstele a la prefectura, préstele a la alcaldía, porque las obritas, hay que ser las obritas. No, la Asamblea es tremendamente importante. Nos hemos quedado muchas de las veces estancados porque no tenemos proyectos de ley y leyes, Germán, que aterricen en la situación y en la territorialidad de cada una de las provincias. El problema es que nosotros tenemos leyes pensadas para Quito, tenemos pensadas para Guayaquil, pero que difieren de la realidad de lo que es Bolívar. Es muy importante eso, ¿no? Entonces, este tipo de cosas son las que nosotros tenemos que tener un discurso, una lógica de razonamiento para hacerles entender, porque yo digo, no, a la Asamblea, además de legislar y fiscalizar, ¿a qué vamos? A hablar, hermano. Nosotros vamos a hablar, a generar temas de oratoria, de convencimiento. ¿no? Acuerdos que son importantes. 137 asambleístas. Uno, para tener una propuesta legislativa, a lo mejor tenga que votar por otras propuestas legislativas. Así es, claro. Pero en esas propuestas legislativas también tenemos que tener liderazgo. ¿Para qué? Para pensar en nuestra provincia. ¿Qué es lo bueno para el pueblo del Ecuador? ¿Qué es lo bueno para mi provincia? Y eso creo que marca la diferencia con algunos candidatos. Nosotros tenemos y seguimos pensando, Germán, en que Bolívar lo tenemos que reconocer como un emporio de riqueza, pero es un pueblo empobrecido. No tenemos los canales ni los mecanismos de recursos hoy para salir adelante y tenemos que activarlos sin cambiar leyes, Germán, sin cambiar leyes. He dado un ejemplo en el tema de agricultura, lo mismo se puede hacer con salud, lo mismo se puede hacer con educación. ¿Por qué? Porque los asambleístas, yo no sé en qué parte, se desentendieron de las regionales, se desentendieron de las direcciones y nunca piden cuentas. ¿Tú has escuchado alguna vez a algún asambleísta que viene acá a hablar con los regionales de educación, con la gente en la comunidad y dice, bueno, ¿cuál es el tema de educación? ¿Están de acuerdo con los rectores? ¿Están de acuerdo cómo se maneja la educación en el país? Recuperemos esa posibilidad de hacer política, pero conversando, dialogando. ¿Qué es lo que la gente se queja en las comunidades? Oigan, pero si los asambleístas vienen a pedir el voto y se desaparecen de por vida. Y muchos, como no han hecho una buena tarea, ni siquiera piensan en pedir nuevamente el voto, porque nadie les va a parar de a bola, ¿sí? Pero Germán, cuando nosotros hagamos lo que en su comienzo, porque hubieron cosas muy interesantes en su época de Rafael Correa, que era socializar las cosas, ir, ¿no es cierto?, con los gabinetes en donde la gente tenía contacto, ya luego se derivó en otro tipo de cosas, claro. Pero hay que retomar lo bueno de los gobiernos y veíamos que la gente se comunicaba, que la gente comenzaba a intervenir con su presidente, con sus ministros, con sus asambleístas, iba comprendiendo de que el Estado no era una entelequia, sino que el Estado somos todos, y que el Estado también es un grupo y un conjunto de edificios, pero que están, ¿no es cierto?, habitados por seres humanos, y el presidente es un hombre como Germán Jarrín, como Giovanni, como Marcelo Cárdenas. De carne y hueso. De carne y hueso. Que se equivoca. Todo. Desgraciadamente rodeado por estos círculos perversos de poder que siempre los hay. Los tiene los alcaldes, los tienen los prefectos, en los cuales les hacen creer que son la máxima maravilla y se desenchufan con los problemas locales. Ese es el gran quehacer que yo tengo como Marcelo Cárdenas. Y tú me vas a ver, Germán, si yo llego a la Asamblea Nacional, si soy elegido, tú vas a ver un asambleísta que está en el territorio, un asambleísta que siempre te va a pedir la posibilidad que le invites a la radio para comunicarme. Y al margen de la radio tenemos que ir a las comunidades, a decir qué es lo que piensa respecto a los temas de agricultura. ¿Cómo lograr desde la Asamblea Nacional romper las cadenas de intermediación que no siendo nocivas no son netamente, ¿no es cierto?, no son netamente positivas. Desde el punto de vista de que la plata no se queda con el agricultor. Entonces, Germán, yo creo que son estas las cosas tan sencillas, tan simples que hay que hacer, hay que meterle mucha gana, mucha fuerza, mucha entereza, porque ser un asambleísta
Germán, de carne, siendo de carne y hueso, pero ser un asambleísta que piensa diferente, que es asistémico desde el punto de vista de que no comparte cómo se desarrolla las sociedades desde la burocracia, desde la comodidad, desde el quemiportismo, y reviertes los papeles y dicen, a ver, despiértense muchachitos, se acabó las vacaciones, ahora en comunidad, ahora en la sociedad, ahora en los barrios vamos a ir construyendo cosas, toma tiempo. Pero esa es la forma diferente de hacer la política. Si no nos acercamos, lo que logramos, Germán, es alejarnos. ¿Y nos alejamos de quién? Del pueblo. Y solitos generamos círculos de poder que luego nos estamos quejando, que nos anulan, nos inhabilitan, nos imposibilitan tener comunicación con la gente. Muy bien, yo creo que es importante. Otra cosa que yo creo que es importante es la decencia del asambleísta, ¿no? Ese asambleísta que vaya a pelear y vaya a negociar y vaya a intercambiar criterios e intereses, pero de la provincia. Muchos de los asambleístas, no se puede decir que todos, solo negocian, intercambian poder político, administraciones o vendetas personales. Y eso es el gran miedo que tienen los ciudadanos, ¿no? A este señor X y Z le damos el voto, con nuestro voto va a vivir en Quito como rey, se compra su departamento, su casa, ¿sí? y comienza a progresar solo, olvidándose de lo que pasa en la provincia con la pobreza, con la miseria, con la falta de trabajo, que estos son temas que son graves. Y eso es lo que el candidato debería garantizar a la población, es seguir entendiéndose con la población y luchar, porque muchos estigmatizan el tema de negociar, el tema de acuerdos, que son lógicos y son los que se va a hacer en la asamblea. Es decir, es que ya ha negociado, sí, pero yo negocié por favor de mi provincia. Hay otros que negocian votos para leyes que perjudican a la provincia o al país para coger, qué sé yo, un pastel de 3 o 4 direcciones en la administración pública provincial. La palabra correcta, Germán, sería, ¿no es cierto?, tenemos que empezar a trabajar en función de la colectividad. Tenemos que empezar a trabajar en la provincia de Bolívar para buscar recursos para nuestra provincia, para los GATS. Pese que a mucha gente va a decir, pero qué raro, si no pueden gestionar. No, yo no estoy diciendo que vamos a gestionar, pero sí podemos a través de la administración pública en el nivel que corresponda conversar y hablar y decir y describir. Pues, si yo tengo un problema de vialidad, que necesito recursos, la gestión mía está desde el punto de vista de observar todo este tipo de iniquidades que tiene mi provincia. ¿Por qué no se da la asignación a pesar de que han cumplido con la ley? ¿No es cierto? Si tengo problemas como he visto en Chimbo, que les quitaban en su momento el registro civil, y uno dice, a ver, ¿qué es lo que pasa en mi provincia? Si tenemos hoy por hoy subcentros de salud que ya no pertenecen a Bolívar y están perteneciéndole a los ríos, uno dice, bueno, ¿hasta cuándo a la provincia de Bolívar no solo le quitan territorio, sino le quitan competencia en la administración pública, haciéndonos ver ante los ojos de todos los ecuatorianos como personas poco capaces para administrar los recursos, que aquí hay valor suficiente en el elemento humano, no solo en su capacidad intelectual, sino en su capacidad moral para saber administrar. Pero tenemos que aprender a reclamar, Germán, negociar desde el punto de vista, pero de lo colectivo, negociar en función de las cosas que la gente aspira. Mira, hoy más que nunca, ningún candidato a mí me puede pasar la factura de mentiroso. Toda la gente en el campo, si a uno no le mandan boyereando es porque ya creo que les damos pena, ¿sí? A propios y extraños, a los que van por la reelección, a los que pertenecen a los grupos de poder, estoy hablando localmente, y a quienes no siendo parte de los grupos de poder, somos candidatos diferentes y nuevos. Pero ¿cuál es el reclamo? ¿A qué vienen? ¿Qué quieren? Solo ahora se acuerdan. Entonces, ¿cómo cambiar esa dinámica? Comprometiendo, generando políticas de compromiso y de comunicaciones directas, Germán. No hay otra forma. Para eso no necesitamos cambiar la Constitución de la República del Ecuador, ni el Código Orgánico de Administración Territorial. Es la actitud, es cambiarse de vereda. Yo llego a la Asamblea Nacional y por eso ya me considero el rey Midas, el que lo sé todo. No, Germán, es llegar a una posición espectacular desde el punto de vista político, porque puede hacer cosas diferentes, pero pensando en que cuando recorriste tu provincia, cuando conociste los problemas de las mismas, no puedes abandonar esa propuesta política. Y aquí hay una propuesta netamente agraria, agrícola,
Tenemos toda la gente, ¿qué es lo que aspira? Progresar en su provincia. Ya no queremos que nuestros hijos vayan a Quito, vayan a Guayaquil, o muchos de ellos inclusive al exterior. Y eso se logra tratando de recuperar la riqueza, de que funcione en este caso, una de las organizaciones importantísimas del Estado, que es la función judicial, teniendo organizaciones en las cuales no se encubra y se proteja a las personas que cometen actos delincuenciales llamados peculados, cohechos, asociación ilícita. Estoy hablando concretamente de delitos vinculados con el ejercicio profesional en la administración pública. Eso tiene que cambiar, Germán, ese tiene que ser el compromiso. Vinculación directa con los problemas, vinculación directa con la comunidad, vinculación directa con el pueblo. Nunca dejar de asistir a un evento radial, televisivo, porque permite comunicarse y decirle en este caso al comunicador social, al periodista, decirle de que abran los micrófonos, porque si es bueno unas jaladitas de las orejas, porque eso significa que la gente quiere que tú enmiendes, Germán. La gente no significa que no quieres que aparezcas ya en otro programa radial, la gente quiere ser escuchada, y si uno está cometiendo errores, muy bien, tiene que saber recibir ese tipo de críticas, hacerlo de eso una autocrítica, una nueva valoración y seguir proponiendo cosas tangibles. Yo sigo insistiendo, Germán, hay muchísimas cosas que desde el punto de vista lógico, administrativo, no necesitas reorganizar el Estado, necesitas actitud, hacerle funcionar a la Constitución de la República del Ecuador, al Código Orgánico Integral Penal, darle seguimiento, no perseguir, darle seguimiento, hacer que las actuales competencias de los mismos COTAD funcionen, empujarles a los presidentes de las juntas parroquiales, empujarles a los alcaldes, ¿no es cierto?, a que cumplan sus competencias, a que no solo se queden en vialidad, que no solo se queden en obra de alcantarillado. Existe un sinnúmero de aspiraciones que requiere la gente, hoy más que nunca los jóvenes, ¿para qué? Esa competencia de desarrollar, de generar nuevos emprendimientos. Ha llegado el momento que el GAD de San Miguel, el GAD de Guaranda, el Consejo Provincial comience a fomentar las incubadoras de nuevos negocios productivos en la provincia, dirigidos ¿para quién? Para los jóvenes, con la sapiencia de quién, de sus padres, de sus abuelos. Estas mixturas, esto es lo que le genera, esto es lo que algunos compañeros saben decir, no, en la diversidad está la riqueza, y es cierto. Entre las mixturas está la riqueza, en saber y entender de que esta provincia la componen niños, jóvenes, gente adulta, gente de la tercera edad y ancianitos. Esas mixturas le hacen rica no solo a Bolívar, al Ecuador entero, y tenemos que aprender. Yo creo que la charla de ahora me parece muy interesante, la conversación de ahora, porque yo creo que se puede resumir en que todo hombre tiene que aprender a escuchar a sus viejitos, a los mayorcitos, porque ellos son donde se acumula la riqueza y la sapiencia, no solo de conocimiento, sino de vida. Y la experiencia. Y ya te van diciendo la gente en el campo, vea, señor candidato, por Dios, acuérdese la gente en el campo, luchen por Dios. Entonces yo creo que sí hay temas que desde la Asamblea Nacional, sin necesidad de buscar un cambio en las constituciones o presentar un proyecto de ley, tenemos muchísimas funciones que nosotros podemos desde la territorialidad y desde la sede de lo que es la Asamblea, que es Quito, buscar la solución a estos problemas, y muchos de ellos tienen una solución netamente administrativa. Ok, Marcelo, muy bien. Yo creo que eso es lo que queremos los bolivarenses, ¿no? Un cambio que se ofrezca, no en imposibles, ¿no? Porque mucha gente viene que hay que quitarle todo a los ricos, hay que darles a los pobres. Cosas que no van a pasar, cosas que no son viables, que pueden ser buenas intenciones, pero yo siempre digo, de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno, porque no se las puede cumplir. Así que este cambio de actitud yo creo que es muy positivo. Esperemos de que todos los asambleístas, los candidatos asambleístas tomen estas perspectivas que tanta falta hacen a la provincia y que muy poco se han practicado, ¿no? Se ha dicho mucho, todo se ha quedado en el discurso. Una vez que llegan a la asamblea se olvidan de lo que dijeron, de lo que hicieron, de lo que prometieron, y acomodaron su vida y cambiaron su vida, porque muchos de los asambleístas que han salido de la provincia, viviendo en la provincia, se han ido a vivir en Quito, no vuelven más. Así que Marcelo, como vive en Quito, le va a tocar retornar a... Bueno, nosotros tenemos el suma causa y estamos nosotros haciendo a la inversa, ¿no? A la inversa, sí, sí. Todas las personas que viven en Quito y en Guayaquil tampoco me van a dejar mentir que la mejor calidad de vida hoy por hoy está en las provincias. Y en las provincias, mejor calidad de vida, te insisto, está en Régulo de Mora, que en la misma ciudad de San Miguel. Mejor calidad de vida tú encuentras en Caluma o en Charquiaco que en el mismo Caluma. ¿Por qué? Porque mientras nosotros nos vayamos adentrando más al campo, la gente es más buena.
Esa es la Así realidad. Y siendo buena la gente, siendo más honrada, ¿por qué tenemos que olvidarnos de ellos? Eso yo no entiendo. Yo aspiro y deseo. A mí me dicen, ¿y en qué parte te vas a construir tu casa? Bueno, yo tengo mi casa en Guaranda. Yo sueño y aspiro algún día a construirme o en Balsapamba o en Caluma. A mí me gusta muchísimo el subtrópico. Yo creo que esos climas son primaverales, son exuberantes, son lindísimos y es muy bonito porque ya uno ha vivido tantos años en la sierra que ya también quisiera botar la chompa. En el frío de Marcelo. Germán, con esto quisiera terminar. Quisiéramos un país, Germán, un país en donde hayan menos pobres y obviamente la mayor parte tengamos una calidad de vida que sin considerarnos millonarios, porque esa también es una quimera, pero dejemos de ser tan pobres. Pero no podemos concebir un país en donde el 40% o de cada 10, 4 viven en extrema miseria, 2 viven en miseria, que ya serían 6, y entre los 4 se dividen otros 3 que son clase media, que es la clase que tiende a desaparecer, y el 1 o menos del 1% o menos de 1 son millonarios en el país. Revertir esa pirámide no significa irnos al socialismo, significa construir un sistema, un país equitativo, donde se respete la propiedad privada, donde se respete absolutamente la propiedad privada, pero asimismo, el que más produce también tiene la obligación de contribuir más, y no como en la presente fecha, que se ha privilegiado en los últimos gobiernos a quienes han sido estas castas políticas a los cuales se les ha perdonado 2.000 millones de dólares en lo que son sus deudas por intereses vencidas, y 2.000 millones de dólares en capital. En un buen romance, 4.000 millones de dólares. ¿Y cuánto es el préstamo del Fondo Monetario Internacional? 10.000 millones. El total actualidad, 10.000 millones. Entonces, no podemos seguir concibiendo un país en donde nos endeudamos en 10.000 millones de dólares. Y perdonamos 4. Cuando tenemos un país, entonces a eso queremos ir a la Asamblea Nacional, ¿no es cierto? Cuando tenemos un país en donde nos hacen el cálculo de que de cada barril de petróleo se va entre vamos a ser austeros, se va $1 por cada barril de petróleo. Y en cada barril, en el proceso de extraerlo, de refinación del petróleo, perdemos aproximadamente $15. Y estamos endeudados en 10.000 y en 70.000 millones de dólares. No entendemos esa lógica. La gente siempre nos dice, pero ¿y dónde está la plata? En la corrupción, pues ahí está la plata. Y eso es lo que tenemos que hacer, un país completamente menos corrupto, con más oportunidades para las actuales y para las futuras generaciones, porque también es muy bonito, Germán, y dice, no, para los jóvenes. Yo creo que Germán, Giovanni y Marcelo queremos vivir bien ahora, y tenemos que construir una provincia diferente ahora, no mañana, porque si nosotros en nuestra generación construimos un país diferente, el país que le estamos dejando a nuestros hijos es diferente. Pero si nosotros no cambiamos las estructuras inequitativas que tiene el país, le estamos dejando a nuestros hijos y a nuestros nietos un país en donde ellos van a tener que acordonarse o vivir como en San Borondón, en donde dicen que es el emporio de la riqueza, pero viven, ¿no es cierto?, amurallados. Encarcelados, claro con un montón de guardias que ganan muchísimo dinero con guardaespaldas. Eso no es vida. Vida es caminar por las ciudades, irnos a Caluma, irnos a Salinas, donde tú quieras irte, y que la gente respete tu vida y la propiedad privada. ¿Por qué? Porque significa que has ido corrigiendo inequidades. Y yo sigo considerando que el cáncer del Ecuador se llama corrupción. Y yo voy a luchar en contra de la corrupción, Germán. Ok, muchas gracias, Marcelo Cárdenas, candidato a asambleísta por las listas 11. Ha estado con nosotros iniciando esta época de entrevistas a través de esta radio de los diferentes candidatos. Así que póngase a cosito nomás, Marcelo, para conservarnos. Bueno, usted ya pasó, nosotros que todavía no nos da, estamos aspirando que no nos dé para no vacunarnos. Bueno, muchas gracias, estimados amigos. Son las 20:07. Ha sido nuestro primer programa de este año, esta entrevista, la primera entrevista del año. El día de mañana estará con nosotros el gobernador